La antigua sabiduría y la psicología coinciden en decirnos que la vida humana básicamente consiste en 3 etapas. Experimentarnos fundidos cuando somos bebés con todo el universo y ir construyendo esa ilusión que es el ego. Creernos separados, creernos independientes, creernos autónomos del resto del mundo y del resto de nuestros congéneres. Y después entrar a la tercera etapa, que es trascenderlo y darnos cuenta que somos interdependientes y que todos somos los demás, que somos inseparables y que justamente esa participación, esa sensación es lo que llamamos amor. Hoy la ciencia también ecológica lo confirma. Bueno es recordar en estos tiempos de los que quieren construir muros que todos somos de alguna manera todos y que la libertad de los demás no nos disminuye, sino al contrario, nos enriquece. Que la libertad de los demás no va contra nosotros, no nos debilita, sino al contrario, nos enriquece. Bueno es recordar esas pequeñas cosas tan importantes. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Esta es La Dichosa Palabra. Poema de Minerva Margarita Villarreal. La piedra cruzo todos los días, la piedra laja, la piedra bola, la piedra pinta, la caliza piedra blanda de tus labios, la tigre que con tus ojos me liga como el cazador a su presa y hace que caiga en la piedra que repentinamente se puso de pie y me llamó desde un tiempo de silencio, me llamó para que me aquietara. Descansa Minerva Margarita, pero nosotros no podemos dejar que sus poemas se queden quietos. Bienvenidos a La Dichosa. Hoy terminaron 13 días de lo que se llama la Semana Ñ. Durante 13 jornadas se habló del español principalmente, del 11 al 21 en Madrid y el 22 y el 23 en Málaga. Este año, que fue la 11ª edición de este Festival de Letras, fue dedicada a México como país invitado. Por ahí estuvieron Fernanda Melchor, Luis Jorge Bon, estuvo Elda Cantú, Liliana Blum, en fin, bastante de nuestros compatriotas por ahí dejando lo mejor y destacado de las letras mexicanas. Siempre y cada año se otorga un premio, el premio Ñ. Este año, el 2019, se lo llevó Javier Cercas, que dice que la felicidad es el peor carburante de la literatura. Yo no quisiera contradecir al señor Cercas, y mucho menos después de haberse ganado un premio, el premio Ñ. Pero yo le diría que la dicha sí le hace mucho honor a las letras, por lo menos cada sábado, aquí en Canal 22. Buenas noches, yo soy Laura García. En el terreno de la filosofía y de la religión, del lenguaje, de las ciencias abstractas y de las bellas artes, de manera especial la arquitectura y la escultura, podría demostrarse con facilidad cómo gran parte de las mejores cosas que escribimos, hacemos o pensamos son adaptación de las que crearon los romanos y los griegos. Y no hay nada vergonzoso en ello, por el contrario, lo vergonzoso es desconocerlo y olvidarlo. En la civilización, lo mismo que en la vida humana, el presente es hijo del pasado. Solo que en la vida del espíritu nos es dado elegir antepasados y escoger como tales a los mejores. Palabras de Gilbert Hayek en el libro La Tradición Clásica, que tradujo al español el sabio Antonio Alatorre en 1954 y que el Fondo de Cultura ha reimpreso 4 veces desde entonces. Soy Pablo Bullosa, buenas noches. Desde temprano, como todos nuestros programas, los invitamos a un dichoso juego. El dichoso juego del día de hoy
transforma frases, dichos o versos famosos para que aludan a la lectura. Ejemplo, el libro es de quien lo subraya. El lector cree que todos son de su condición. Los amorosos leen. El amor es la lectura más fina, la más temblorosa, la más insoportable. Y tenemos algunas cosas muy simpáticas y interesantes que ustedes nos enviaron. Tenemos, por ejemplo, de Ezequiel B., entre las librerías como entre las mochilas, el respeto al libro ajeno es la paz. Está buenísimo. Jo Reyes dice, nunca digas de este libro no he de leer. Y Pilar Sinum dice, más vale libro en mano que aciertos volando. Muy bien, Casimiro Martínez dice, el buen lector por su biblioteca empieza. Martín, así nada más, dice, tu librero termina donde comienzan mis libros. Y Augusto Guerra nos manda dos, uno complementa al otro. Dice, no todo lo que brilla es libro, no todo lo que leo es oro. Muy buenos. Bueno, Ingenio. Paco Bedoya nos dice, el que por su gusto lee, hasta las comas le saben. Hasta las comas. Eduardo Ruiz nos dice, no por mucho madrugar, hay luz para leer más. Bueno, pues muy simpáticos, muy ingeniosos, qué padre, siempre son provocadores. Bueno, nos pregunta Abigail Flores que si podíamos hablar de el malinchismo y el chauvinismo. Bueno, es curioso porque invita como aristotélicamente al justo medio, ¿no? Es decir, tenemos ahí dos extremos de actitudes muy reprobables, ¿no? Comenzando por el chauvinismo, que creo que es quizá la expresión más fácil de explicar, porque además es una expresión que en realidad llegó tarde. Es decir, desde siempre ha existido el chauvinismo, pero la palabra chauvinismo no ha existido desde siempre. Se supone que un personaje legendario en la época de Napoleón llamado Nicolás Chauvin, y que este Nicolás Chauvin fue herido en las guerras napoleónicas, fue un soldado de Napoleón muy leal y muy admirador de la figura de su líder, y que después, pues cuando Napoleón cae en desgracia y él se vuelve un bonapartista y un aferrado a su causa, tan absolutamente ridículo que era motivo de burla hasta para los que eran bonapartistas y le iban a Napoleón, porque sus argumentos eran completamente exacerbados, desproporcionados. Y de ahí ha pasado a significar ya no solamente, digamos, esta fidelidad al grupo, sino en general fidelidad a la nación. Es decir, un chauvinista o un jingoísta, que también existe la expresión a veces traducida del inglés, pues son estas personas que son nacionalistas en extremo o que piensan a un grado loco que pues, los que son de su nación son o superiores y por lo tanto los que están fuera de su nación carecen de una, digamos, de una misión trascendental como los que sí son de su nación, ¿no? Entonces hay un extremo de actitud. Y el otro extremo de actitud sería, para los mexicanos al menos, porque creo que esa expresión no se ha exportado a otros países, pero tú nos dirás si la llegan a usar en España, malinchismo. No. Pues, No, y incluso dudo que haya una expresión, o sea, una palabra que aluda a eso. Bueno, en México, por muchos motivos, Octavio Paz no es el único, pero los estudia en el laberinto de la soledad. Existe esta palabra malinchismo, que expresa justamente la actitud contraria, la de pensar que todo lo nacional está mal y que todos los productos mexicanos y que los mexicanos somos inferiores, etcétera, etcétera. Ahora, Paz escribe este artículo en los 50s, o quizá un poquito antes, pero el libro, si no me equivoco, se publica por primera vez en 1950, 51, y él dice que hay uno de sus párrafos donde dice, recientemente los periodistas han empezado a usar la palabra malinchismo para acusar a los extranjerizantes, entre comillas, es decir, la gente que creía que México debía abrirse al mundo. Y obviamente, digamos, en la teoría de Octavio Paz, que yo no comparto completamente, los mexicanos somos como cerrados,
porque el acto de abrirnos, como la Malinche, pues nos ha llevado al desastre, es decir, hemos sido violados por los conquistadores, nos hemos abierto, perdón que lo diga de una forma tan vulgar, casi ya saben cómo, para los conquistadores y por lo tanto lo que tenemos que hacer es cerrarnos, impedir esa violación, como si el hecho de abrirnos de alguna forma disminuyera nuestro ser o nos sobajara, nos humillara. Con palabras peores se dice muchas veces esto. Entonces, digamos, entre estas dos actitudes es yo creo que donde hay que encontrar un justo medio. En cuanto a una cosa que se ha repetido muchísimas veces, en cuanto al término malinchismo, pues es que la pobre de la Malinche, pues como que no queda asociada esta palabra cuando... Como traicionera, ¿no? Como traicionera, y la Malinche, pues la verdad, pues traicionera, ¿quién? Ella tuvo una vida bastante espantosa, ¿no? Difícil. O sea, era hija de un cacique de Veracruz, tributario de los mexicas, es decir, del poder central de la Ciudad de México, pero murió su padre, esto lo cuenta Bernal Díaz del Castillo, y cuando muere el padre, la mamá se vuelve a casar con otro cacique, con el nuevo cacique, y fingen que la hija muere, pero en realidad la venden a unos traficantes de esclavos, ¿no? Y los esclavos a su vez la entregan a unos mayas chontales, que a su vez luego la entregan a un señor en lo que hoy es Tabasco, y ese señor a su vez luego se la entrega a Cortés junto con otras mujeres como esclavas, como tributo, para que les hagan las tortillas. Y todo eso, por cierto, está en la serie que ahora está pasando y que me imagino que está haciendo mucho ruido, la de... Que se estrenó ayer. La de Hernán, ¿no? En distintos medios. Que me imagino que habría contarán ver bien. que... La actriz está espectacular, la que hace de la Malinche. Es que yo no he visto nada, pero habría que ver también qué acercamiento le dan, ¿no? a ese papel que después de todo lo que has contado, que Malintzin, como se llamaba en realidad, no Malinche. Bueno, de hecho se llamaba Malinali. Y ya Malitzin era como una manera de hacerla, no, como una manera de reconocerle que era noble, que era importante. Pero el caso es que después de esa vida horrible que había tenido, donde se veía desfavorecida y abusada por todo el mundo, que haya sido capaz de aprender idiomas y que haya sido capaz de tener ese lugar estratégico importante en ese momento histórico, que podremos estar o no de acuerdo en lo que hizo y cómo lo hizo, tampoco sabemos muy bien si tradujo, si ayudó a que no fuera tan... es lo que se dice, ¿no? Tan cruel, a lo mejor. Que hizo un puente entre su percepción de la realidad, ella como nativa, y probablemente, algunos hasta dicen que probablemente pudo haber suavizado el carácter de Cortés y haber hecho un cierto puente, ¿no? Yo, nada más para los dos referentes que hiciste, se me hace interesante, que otros lo han dicho, por supuesto, que la palabra chauvinismo haya nacido históricamente, la palabra, en la época de los nacionalismos del siglo XIX, ¿no? Cuando el aglomerado humano europeo dejó de tener ese pegamento religioso y se tuvo que inventar una ideología nacional, ¿no? Entonces, en el momento que surgen los nacionalismos, pues surge el concepto y se aclara y se etiqueta la palabra chauvinismo. Está muy cerca del espíritu romántico, toda esta idea del nacionalismo. Y luego la otra cosa... ¿Cuándo nace? Porque me imagino que eso no se decía en el momento. Por eso te comento que Paz dice que recientemente algunos periodistas lo están usando. Sería interesante ver si antes digamos, si ya en 1920 decían malinchista. Porque tiene sentido en ese momento cuando hay un conquistador, digamos, formal, sí, ¿no? Sí, donde en la colonia sin duda no se usaba. Por eso, pero ahora hablar de malinchismo cuando no hay un colonizador, no hay un invasor, si no es desde el punto de vista económico y demás, ¿no? Es decir, el malinchismo en esa época yo creo que no sería el malinchismo de ahora. Bueno, sí, no, es que, pues, a ver, la Nueva España ni siquiera era una nación, era un virreinato, ¿no? Como por cierto había virreinatos dentro del propio territorio español, entonces yo creo que también la idea, digamos, la idea de la nación mexicana, pues también es una herencia de esta idea romántica de que existen esencias de los pueblos y que por lo tanto hay esencias nacionales y misiones que cumplir nacionales y toda esta nueva ideología que pues antes no existía efectivamente. Pues trae así, bueno, puso al mundo en jaque, pero tremendo. Ahora, yo también, guerras mundiales. Respecto al malinchismo, que tú, Laura, ahorita comentaste que probablemente ni siquiera exista una palabra en España
para que pudiera ser sinónima. En España más bien le ponemos como un nombre a la nación que ha sido en cada momento amenazante, es decir, para nosotros evidentemente los más amenazantes han sido los franceses por una cuestión de frontera. Pero no hay una palabra para expresar un odio hacia lo español. Un rechazo. No, de los mismos españoles. De los propios españoles, como para decir, los españoles somos inferiores. Como, no, sí, o sea, no yo un poco lo que iba a comentar, a lo mejor estoy haciendo una atribución falsa, creo haber leído en Roger Bartra, en La jaula de la melancolía, algo respecto a eso, que es curioso que ese concepto de malinchismo no haya tenido ni siquiera un referente, una palabra, justamente en los imperios, o sea, en el imperio español, en el imperio portugués, en el imperio inglés. O sea, buscar una palabra en el imperio inglés en que los ingleses sean, diríamos nosotros, malinchistas de lo inglés, costaría trabajo justamente por la posición histórica de un imperio. En cambio nosotros, como sufrimos una historia distinta, hay ese complejo, de identificación. Hay un artículo muy interesante de Schopenhauer sobre las nacionalidades, ahorita que sale el tema, es muy gracioso. Dice cosas brutales de todo el mundo, de los españoles, de los italianos. Dice, por ejemplo, y yo no lo digo, estoy citando lo que dice Schopenhauer, no lo digo yo, lo dice Schopenhauer. Dice, los africanos tienen monos. La ventaja de Europa es que solo tiene franceses, por ejemplo. Y al final, después de haber hablado pestes de todos, dice algo así como, y en previsión de mi muerte, quiero confesar que me avergüenzo de pertenecer a la nación alemana y me parece lo más horrible que me ha sucedido jamás. Es que yo creo que sí, todas las naciones tienen una manera de referirse a esa nación o a esa cultura que en algún momento les ha amenazado. España tenía una invasión de 7 siglos pero estamos hablando de la autoamenaza, no del rechazo. Del malinchismo, del rechazo, sino del rechazo a uno mismo. A uno mismo, que el malinchista tiene que vivir en México. Un malinchista que no vive en México, que vive en otro lado, que tiene que tener otra palabra. Ya no es malinchista, el malinchista es que se quede en México. Pero tiene que ver mucho con la idea de patriotismo que se tiene. A lo mejor el problema de España, estamos hablando de España como podríamos hablar de tantos otros, pero en España no hay una idea de patriotismo. De hecho, no hay una idea de unidad nacional, para empezar. No, pero sí hay nacionalistas. O sea, sí, pero de su región, no como nación. No, también hay nacionalistas de la región de España. O sea, no puede decir que no haya quienes crean en la unidad de España. Bueno, ahora se supone que hay españolistas. Sí, por eso, pero sí hay, no digo que sean mayoría y no digo que no haya nacionalismos internos. Sí, pero como digamos que ahora estamos viendo el auge de los nacionalismos en España son internos, todavía no se ha formado una palabra, a lo mejor la hay, pero yo no la conozco, se ve como de cada nación, o sea, de los moros hay 500.000 expresiones peyorativas, por supuesto. Sí. Porque, pero no de los moros hacia los moros hacia los mismos. moros. Esa es la singularidad, ¿no? El catalán contra el mismo catalanismo o contra lo catalán, ¿no? A lo mejor lo hay, teníamos que pedir a la gente que nos está escuchando. Habría que entonces decir si, por ejemplo, en Perú o en Argentina, en Venezuela, en países que se han también independizado de la corona española, si ellos también tienen una figura que haya formado un término para decirlo extranjero, ¿no? Que sería para negar lo propio. Claro. Seguir en lo propio, pero negar lo propio, que ese es el sentido del malinchismo. Sí. Bueno, vamos a nuestra dichosa palabra del día de hoy. Palo, cilíndrico o cualquier otro utensilio utilizado para emparejar o nivelar la superficie de la grava, los granos de cereal u otra cosa. La palabra suele usarse en una locución adverbial para hablar de la igualdad en el trato o en el juicio a distintas personas o situaciones. Está muy interesante nuestra palabra. Y hasta parece un comentario de lo que estábamos hablando, ¿no? Tenemos el libro que ganó el Premio Casa de las Américas en 1969 de Roque Dalton, poeta salvadoreño, de una enorme influencia en la poesía centroamericana, Taberna y otros lugares. Un poeta con un gran sentido del humor, un poeta complejo en el nuevo formato de la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Y de Alfaguara y de Arturo Pérez Reverte, como si estuviera en este momento escuchando este programa, Sidi, sobre una frontera, un relato de frontera. Esa frontera es la frontera del Duero, que en el siglo XI veía cómo se enfrentaban moros y cristianos, justamente, y cómo era una zona muy hostil, muy peligrosa.
Y bueno, habla sobre todo de ese momento, por supuesto tiene mucha ficción y mucha parte novelada. Arturo Pérez Reverte siempre admiró la figura del Cid, a partir de Zorrilla y por supuesto del cantar del mío Cid, pero él quiso hacer su propia versión del Cid, aludiendo un poco al papel del liderazgo en momentos críticos, es decir, una reflexión sobre cómo uno toma el papel de mando cuando el entorno está en crisis. Entonces, pues sirve para la actualidad, por supuesto, y para tantas fronteras que hay en el mundo. Estupendo, y tenemos una reedición de este libro de cuentos de Juan Villoro, Los culpables, publicado por Almadía. Libro de cuentos al que Juan Villoro le puso este epígrafe: quien calla una palabra es su dueño, quien la pronuncia es su esclavo. Firma Karl Kraus. Es una cortesía de Almadía en esta nueva colección que salen los libros más en rústica, pero siguen siendo muy bonitos. Y también tenemos una suscripción anual a la revista Este País, que como siempre publica artículos muy interesantes sobre el medio ambiente, sobre el problema de la impunidad en México, y naturalmente trae también su suplemento cultural con una colaboración muy padre de Claudia Cabrera Espinosa y otras plumas estupendas. Este País. Bueno, nos vamos a un pequeñito corte. Pues henos aquí conversando sobre las dichosas preguntas que nos envían ustedes. Viridiana nos pide que hablemos sobre María Moliner. Qué padre. María Moliner, gran personaje del que se habla hoy en día, pero que estuvo invisible durante mucho tiempo. Ella es la autora de una de las obras cúlmine de la cultura en español, podría decir, porque hizo lo que yo considero el primer diccionario de uso de toda la historia. Teníamos diccionarios normativos, los de la academia y todo, pero ella se dio la tarea de ver cómo realmente se usaba el idioma, no tanto cómo se pretendía que se usara, sino cómo era el uso de la calle y de la gente, poniendo que a lo mejor eran equivocaciones, lenguaje vulgar, como sea, pero un lenguaje de uso, que los diccionarios de uso hasta la fecha, el María Moliner, que de hecho no se llama el María Moliner, se llama diccionario de uso, pero todo el mundo lo llama el María Moliner, ¿no? Sí. Se publicó en 1966 en una edición en Gredos de 2 tomos, es en blanco y negro, ha sido siempre toda la vida y es legendario como todo su diseño, aunque ha tenido diferentes versiones pues, por esas revisiones que ha tenido posteriores, y sobre todo versiones y revisiones provocadas un poco por la tecnología, porque María Moliner, que nació en 1900, o sea, empezó arrancando el siglo, en un pueblecito de Zaragoza, en España, y a ella le tocó vivir básicamente la Segunda República, que fue un periodo en el que se apostaba muchísimo por la cultura. Ella estaba a cargo de una red de bibliotecas rurales, no sé si a cargo, pero ella lo impulsó muchísimo y está participando muchísimo en llevar libros a la gente de las zonas fuera de las urbes, ¿no? Y estamos hablando de 1900, a lo mejor no eran las urbes como las conocemos hoy, pero desde luego sí había mucha franja, mucha brecha en pues las zonas montañosas o más lejanas. Y ella estaba en esto, era bibliotecaria y siempre estuvo muy interesada en difundir la cultura a todo el mundo. Cuando estalla la guerra civil en España y el franquismo de alguna forma la tildó de roja. Ella no era comunista, no era socialista, ella nunca dejó ver una filosofía, una ideología política, o por lo menos no activa, no militaba en nada, pero ella lo que decía era, yo soy amante de la cultura, entonces si eso me pone de un lado o del otro,
Ya eso pues la yo. hacía sospechosa, ¿no? Sí, pues sí. Eso lo hacía sobre todo contraria al régimen franquista que se impuso en España durante los siguientes 40 años, porque evidentemente era de una cerrazón, de un oscurantismo, un ostracismo, que lo que menos querían en ese momento era que la gente se culturizara. Entonces, ella lo que hizo ante eso, ella... bueno, nació en Zaragoza, pero luego estuvo entre Madrid, terminó en la Comunidad Valenciana y se casó, tuvo 4 hijos, era una ama de casa que se dedicaba a hacer labores de bibliotecaria cuando podía, porque te digo que entre ella y su marido fueron bastante perseguidos por el régimen. Y ella lo que hizo fue algo interesante, que digo, no es que sirva de ejemplo, pero me parece bastante loable lo que hizo, y es que ese encierro, ese aislamiento que ella tuvo, lo utilizó para trabajar en un proyecto en el que ella creía, y era en hacer un diccionario de uso del español. Ella no sabía cuánto le iba a llevar, cuánto esfuerzo, ella estaba sola al principio, quizá en algún momento algún asistente le ayudaba, lo hacía en sus ratos libres, pero aprovechó todos esos años de... Bueno, el diccionario tardó en hacerse 30 años. ¿Cuánto tiempo le llevó? Como 30 años. Como No, 3. pero para Porque qué... siempre que terminaba había que actualizarlo. Ese es el problema de tardar tanto. Pero es que la empresa era completamente absurda y Inabarcable. demencial, inabarcable. Recordemos que los academios se tardaban años y años de trabajo entre super En sacar 5 sesudos, palabras. entre doctores Todo. autorizados con asistentes y discusión, y se tardaban siglos en hacer, o sea, emprender la hechura de un diccionario uno No, solo. y en tarjetitas manuscritas. Exacto, Porque sin, ahora vemos- sin, Sí, no hay sin tecnología. computadoras. Claro. No. Uno dice, escribiendo fichas en tarjetitas a ¿dónde tendré mano. la O? O sea, era Un trabajo realmente fue portentoso. Exacto, O sea, portentoso. increíble, Lo increíble. hizo tan bien, aunque bueno, evidentemente tenía sus fallos lexicográficos internos, que solamente una persona muy ávida y muy experta en eso especializada, sí. es capaz de verlos, y por eso luego a la hora de digitalizar todo eso y volverlo algo más computarizado se pudo resolver, ¿no? ¿Y está Lo cual era intervenido mínimo. por otros? Las Sus actuales hijos, que tenemos sí. Sí, son no son la de revisadas. Moliner. Están revisadas. Esta es la original, pero te Las digo dos que ediciones estas un posteriores, poco ¿no? incoherencias que de repente había por falta de tecnología y de estos controles de calidad que ahora te lleva segundos hacer y ella podría llevar días. Ahora se ha podido hacer esa revisión mucho más minuciosa. Sí. Em, Pero esencialmente es el diccionario de María Moliner. Es el María Molinero, o sea, no hay otro y es con una algo de referencia. actualización quizá también, porque Sí, al sí. ser un Claro, de diccionario de uso palabras. puedes quedarte... Desde el 66 hasta ahora ha habido un montón de una evolución, vocabulario que etcétera. ha habido que Son actualizar. esas dos y cosas, ¿no? Incluso desde palabras que podían en ese momento significar una cosa, ahora han derivado en otro significado, pero ella estuvo todo el rato trabajando. Ahora, yo lo que quiero decir es que ella se considera como, no sé si un ejemplo, pero sí un punto importante dentro del feminismo. No creo que ella buscara eso, ella simplemente se consideraba una persona interesada en un ámbito de la cultura o de la sociedad, y ella lo que hizo fue hacerlo con los métodos y los recursos que tenía. Sí me parece que, por ejemplo, los feministas en esa familia fueron sus padres, que la llevaron a estudiar un sitio donde ella pudiera tener la misma educación que sus 2 hermanos, uno era varón y la otra mujer, que también destacó muchísimo. Su marido, que pues, oye, para esa gran empresa te tienes que tener un apoyo en la familia y en casa. Y sus hijos, tenía 4 hijos, yo me puedo imaginar lo que debió ser ver a tu mamá todo el día trabajando o metida en una biblioteca. De hecho, hay una obra de teatro buenísima, se llama El Diccionario, Sí. que aquí la dirigió Enrique Singer y la Estuvo en la Casa del Teatro ahí en Francisco Sosa. actuó Luisa Huertas de una manera espectacular. Y muy bien llevado, te cuenta cómo era su vida de armar palabras, de tener como todas las paredes llenas de palabras, que eso no sabemos si es real, pero sí es una imagen que nos gustaría tener. Y la desgracia de ella, o la ironía, es que murió a los 81 años con una arteriosclerosis cerebral brutal que le hizo perder las palabras. O sea, una persona que se había dedicado toda la vida a Son de las establecer estas familias paradojas de la etimológicas. historia. y Bueno, demás. es que la vida ni es ni justa, ni coherente, ni verosímil. Pero que ella cuando Nivero, empezó sí. a darse cuenta, porque además ella misma dijo, me está pasando algo, yo no estoy pudiendo trabajar como antes, notó, ¿no?, que estaba quedándose sin las palabras, y para ella eso fue como una cosa que nunca entró en la academia. Ella murió en el 81, la primera académica mujer que entró en la academia fue la Carmen Conde en el 78, ella todavía vivía, pero cuando ella todavía podría haber entrado, que fue como en su esplendor pues de trabajo,
no estaba permitida la entrada de las mujeres Que yo creo que no hace falta ser feminista para entender el escándalo que es que esta mujer que creó el diccionario, que es el que consultan los escritores del mundo de habla hispana, incluso lo consultaban muchos más que el diccionario académico, lo que tú quieras, no haya ingresado a la academia. O sea, realmente sí es... insisto, no hay que ser feminista para entender que hay una falta. Es que la vida no es feminista, ni es justa, ni es verosímil. Sí, yo lo entiendo. Pero podría ser como lo de Borges. Quiero recomendar un libro buenísimo que acaba de publicar Turner. Aquí en México, por lo menos, yo lo he encontrado recientemente. Se llama El exilio interior, la vida de María Moliner, por Inma de la Fuente, Inmaculada de la Fuente, que es una periodista, creo que madrileña. Ya no me acuerdo si lo regalamos aquí. Probablemente, porque es la vida de María Moliner, está en Noema. Ese exilio, bueno. Como muchos se van al exterior para seguir su trabajo y poder desarrollar, y cómo en su caso fue un exilio interior, es decir, cómo ella se encerró en su casa porque no tenía otro remedio, y cómo desde ahí ella inventó este mundo que le permitió luego ser inmortal hasta la fecha. También hay algún escrito por ahí, no recuerdo el autor, de un refugiado español aquí en México, que decía que, bueno, que María Moliner, independientemente de que nunca se manifestó como de izquierdas o socialista, de cualquier manera, como se dice de Diderot, pues siempre promover la educación y sobre todo hacer diccionarios, porque los diccionarios ayudan a aclarar ideas, pues es algo que amenaza a los totalitarismos, ¿no? Entonces, pues evidentemente por eso, pues el franquismo la marginó. Y luego yo nomás quería comparar con esta extraordinaria película en que Sean Penn hace una actuación fabulosa de Professor and the Madman, que es una película sobre la construcción del Oxford Dictionary, y donde se ve la dificultad de hacer un diccionario a base de tarjetitas y cómo dos hombres le dedican días y días y días de la vida y ni siquiera avanzan hasta la letra D, o ya no me acuerdo, y eran dos hombres. Es que actualmente no se nos hace que fuera de un cuerpo colegiado un trabajo individual pueda ser así, al margen de que sea mujer María Moliner. Sebastián de Covarrubias con El tesoro de la lengua castellana, que es un diccionario que recoge el léxico de la época de Cervantes, es extraordinario. La cantidad de referencias que tiene, además el sentido del humor, el puro hecho físico de ponerse a escribir, es decir, los invito a nuestros televidentes, hagan un diccionario una semana, y van a ver cómo se cansan, ¿sí? Es decir, hacer un pequeño ejercicio. Manuel Seco tiene otro diccionario que también además se llama Manuel Seco. Yo lo que voy es que a ellos durante su vida sí se les, digamos, se reconoció que estaban en esa labor. A María Moliner, muchos años después de su muerte, fue cuando empezaron a decir, oye, este diccionario es muy bueno, en realidad. Entonces, el coraje fue que no tuvo ese reconocimiento quizá en vida. El reconocimiento yo creo que ya lo tuvo desde la satisfacción de haber terminado ese trabajo que para ella era importante. Dos documentales. Haber llegado a la Z. De haber llegado a la Z. Y hay dos documentales que yo no sé si están disponibles en internet, supongo que sí, que se llama María Moliner Tendiendo Palabras y otro que se llama María Moliner Los Libros, que habla mucho de aspectos de su vida y de la labor titánica que es hacer un diccionario, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir la dichosa definición. Palo cilíndrico o cualquier otro utensilio utilizado para emparejar o nivelar la superficie de la grava. Esto es básico. La palabra suele usarse en una locución adverbial para hablar de la igualdad entre personas. Tenemos este libro interesante, Orange Road, que es una carretera cerca de la cual se estableció una secta religiosa con ciertos fines terroristas, que habla un poco de lo que fue o lo que derivó, lo que fue la consecuencia del 11 de septiembre. Es de Isaí Moreno y es de la editorial Nitro Press, que está en su segunda etapa. En la primera tuvo ahí un paréntesis y ahora desde hace 10 años nos sigue regalando ensayos y un tipo de, digamos, de géneros poco habituales. Así que felicidades Nitro Press y gracias por Orange Road. ¿Voy? Vas. Sí, voy. Bueno, uno de los documentos más emblemáticos del Renacimiento sin duda es el discurso sobre la dignidad del hombre de Pico de la Mirándola, y la UNAM, la Coordinación de Humanidades, nos envía
este ejemplar de las 900 tesis de Pico de la Mirandola, en la colección Nuestros Clásicos, que de la Mirandola escribió pues, cuando estaba peleándose con unos teólogos de la época. Todo el espíritu del Renacimiento está aquí. Y también me da mucho gusto obsequiar estos libros de nuestra amiga Rosa Luisa Guerra Vargas, que son libros de historia para niños, y están muy padres y se llaman Así era la vida en la época prehispánica, en el Porfiriato, en las distintas épocas de nuestra historia, con bonitas ilustraciones, publicados por Larus. Gracias, Rosa Luisa, y felicidades. Gracias. Y bueno, para ustedes este libro que verdaderamente se me hace padrísima la idea y el propósito, dan ganas luego de sentarse a leerlo, de Mauricio Beuchot, supongo que así se pronuncia su nombre, Huellas analógicas en el camino filosófico. Es un libro de editorial Herder, y donde nos invita sobre todo a los filósofos a abrirse y no cerrarse en creer, en pensar que tienen la verdad, sino que la filosofía consiste en el camino de la filosofía, en abrirse siempre a nuevas interpretaciones y a nuevas posibilidades, ¿no? Para ustedes. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero nos vamos a ir por el camino de la biblioteca del Colegio Nacional. Padre. Estamos en la Biblioteca del Colegio Nacional, ubicada en la calle de Donceles 104, en el centro histórico. Se conforma de 4 acervos, que es el acervo principal, CN, la obra de los miembros del Colegio Nacional. Tenemos un fondo reservado que abarca del 40 a 1543, y un acervo de consulta, que son enciclopedias, diccionarios. Y el acervo general, que ahí agrupamos literatura, historia y arte. Una de las principales acciones de la biblioteca es la difusión de la obra de los miembros. Tenemos primeras ediciones de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, La estética de Alfonso Reyes. En la colección Fondo Reservado tenemos algunas riquezas como firmas de Don Miguel Hidalgo, la segunda edición de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz y algunos periódicos del siglo XIX. En la Biblioteca del Colegio Nacional no necesitas hacer cita, solo tienes que venir. Tenemos un horario de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Hola, soy Jesús Castro. Desde la Biblioteca del Colegio Nacional le mandamos un saludo a la dichosa palabra. ¿Qué estoy leyendo? Este es un libro que se llama El retorno de Quetzalcóatl. El autor es Roger Vilar. Estoy leyendo Android Studio. El autor es Dumas. Estoy leyendo a Edgar Allan Poe. El libro es Narraciones Extraordinarias. Estoy leyendo el pequeño libro de feminismo de Harriet Dyer. Porque es una historia que aborda una parte de la historia de México, que son la cultura mesoamericana. Y este autor lo cuenta de una manera más amena y más ilustrativa. Me dedico a la programación de celulares, de móviles. Soy autodidacta y por eso busco este tipo de libros. Me gusta mucho la literatura de Poe y bueno, me gustan sus historias de terror. Y apenas lo estoy empezando, pero es un libro muy básico sobre feminismo y muy chiquito, como pueden ver. Muchísimas gracias a Ana, Abigail, Andrea, Enrique por todas sus recomendaciones, por compartirnos sus lecturas. Esperemos que haya gente que se haya dejado contagiar también por ustedes y que sigan sus consejos. Y gracias a todos los que nos escriben sábado con sábado. Aquí Megan Soff nos pregunta, nos pide, miren nada más cómo vamos con el sábado en la noche, que hablemos sobre las novelas eróticas. Ese es un tema extraordinariamente ilustrativo para pensar en los poderes de la literatura. Es decir, la novela erótica si todo el tema de la novela es erótico, bueno,
Pero hay muchas novelas que tienen pasajes eróticos. ¿Sí? Hay que hacer una entrada con una cierta diferencia. No es lo mismo el erotismo en la poesía que el erotismo en la narrativa. El erotismo, cuando funciona en la narrativa, es cuando crea realmente una especie de entusiasmo muy deslumbrante en el propio lector. ¿Sí? Es decir, la cuestión erótica reside en la expectativa del lector y en lo que va leyendo. ¿Sí? Yo encontraba muy eróticas las novelas de Ian Fleming, del Agente 007, porque tenía unos pasajitos donde con unas 2 palabritas que hablaba de transparencias y de orografías corporales, yo ya decía, caray, qué erótico está esto. ¿Sí? Hay toda una colección que se llama La Sonrisa Vertical de Editorial Tusquets de literatura erótica. Y ahí... ¿La coordinaba un cineasta español o escritor español? No sé quién la coordina. Se me va el nombre ahorita. Es color rosa, por cierto, lo cual es muy chistoso. Sí, porque... que se relacione el rosa con lo erótico. La novela rosa, sí, en realidad es... La cuestión erótica despierta una atención que no despierta otro tipo de textos. Es decir, hay el famoso morbo. ¿Sí? El famoso morbo es una direccionalidad buscando ciertos pasajes que no solamente son informativos, sino que generan una actitud emocional, sentimental, emotiva y sensible muy fuerte en el lector. ¿Sí? Hay un textito de Julio Cortázar que se llama Que sepa abrir la puerta para ir a jugar, en Último Round, que creo que es lo mejor que yo he leído sobre la cuestión erótica en la literatura en español, porque además hace la comparación con la literatura en inglés y ve cuáles son las diferencias, y plantea el aspecto lúdico de lo erótico, no solamente el aspecto, digamos, morboso, reproductivo, etcétera, sino también la naturalidad con la que puede hablarse de lo erótico. Pero que no es exactamente amor, es más deseo sexual, ¿no? Sí, o sea, tiene que ver con erotismo, porque la cuestión, digamos, amorosa de que ya se enamoró y que ve una cartita donde hay un corazón, por más forma triangular que tenga el corazón, no es una cuestión erótica. ¿Sí? No sé, hacía, por ejemplo, Anais Nin escribía cuestiones eróticas por encargo, y sí tiene bastantes aspectos eróticos. En el libro de Emanuel, de Cortázar, hay unos pasajes eróticos muy buenos. ¿Sí? Acaba de escribir Reyes Heroles, una novela que no me acuerdo, yo no la he leído, pero tú sí. ¿Cómo se llama? Desiré, que tiene, pues, digamos, una dimensión erótica. Sí, pero también, toda ¿no? la novela, no es que tenga pasajes. ¿Qué diferencia hay entre una novela con pasajes eróticos y una novela totalmente erótica? O sea, ¿en qué consiste mantener ese erotismo todas las páginas? No sé en qué consiste, pero yo creo que es un poquito más... puede resultar más aburrida la completamente erótica. Claro. A eso es a lo que me refiero. Hay una novela completamente erótica muy famosa que se llama La Historia de O. Está en esa colección, Sí, claro. por cierto. Y tiene un prólogo muy famoso porque, en primer lugar, la novela fue un éxito de ventas y además un escándalo porque fue prohibida, etcétera, etcétera. Paz habla de la novela en algunos ensayos porque tiene un prólogo que además causó mucho escándalo. El prólogo es de Jean Paulhan, si no me equivoco, que era el amante de la autora de la novela. La autora de la novela trabajaba en una editorial y oyó a su amante decir que una mujer jamás podría escribir una novela erótica, una buena novela erótica, y ella lo tomó como un reto y escribió esta novela erótica, que fue un exitazo. No la escribió con su nombre, ella se llamaba, si no me equivoco, Anne de Clos, y durante decenas de años nadie supo quién era. Mantuvieron muy bien el secreto. Y en el prólogo, que te digo que fue muy escandaloso, que era el prólogo que escribía el amante, fingiendo que no sabía quién había escrito la novela, o que no conocía a la autora de la novela, etcétera, se llama La felicidad en la esclavitud. Y cuenta un episodio histórico tremendo en el que un ilustrado dueño de haciendas en Haití libera a sus esclavos y los esclavos se rebelan contra esta
liberación que les da el dueño de la hacienda. Porque la novela trata exclusivamente de todo el erotismo o la sexualidad. A lo mejor no, esa frontera luego no es muy fácilmente, no se define con facilidad, pero la novela estrictamente trata de eso, es decir, ni siquiera no hay amor, hay simplemente una pasión erótica, y el erotismo efectivamente está relacionado con el juego. Digamos, la sexualidad animal siempre tiene un sentido muy claro, que es la reproducción, y además los animales se reproducen cuando están en celo. En cambio, los seres humanos pueden practicar la sexualidad cuando les dé la gana, barra libre. Y además no lo hacen con el fin directamente de reproducirse. Digamos, la reproducción queda entre paréntesis, y sobre esa base sexual se trata de imaginar. Y lo que es impresionante es la variedad de gustos y de formas eróticas que hay, ¿no? Culturales. Y culturales. Bueno, pues tú que eres tan apasionado de la India, recomendaría... ¿cómo son los dioses indios? No son pacatos como los nuestros, son... Como tú dices... Bueno, pero... no sé. Bueno, ahí con lo de lo indio es muy curioso. Yo recomendaría a cualquier adolescente que ahorita está oyendo esto, como literatura erótica, no lean a Sade, que es realmente una literatura de violencia aburridísima, ni tampoco lean el Kama Sutra. El Kama Sutra es como una especie de manual de pellizcos localizado regionalmente en las distintas culturas y las distintas son libros que no están a la altura de su reputación. Bueno, Kama Sutra suena incluso por la palabra Kama como si fuera supracama. ¿Sí? Como una invitación a la cama suprema. Pero en realidad es un manual es más cercano a un manual de procedimientos administrativos, ¿sí? que a una cuestión. Y sabe, es asqueroso. Yo estoy totalmente, es aburrido y repetitivo. No, para porque nosotros el erotismo se basa erótico. mucho también, como decías tú, en la expectativa, es decir, y en el juego. En la imaginación. Si uno es demasiado explícito, pierde el erotismo, porque está haciendo, o sea, me estás dando todo hecho, y uno lo que tiene que hacer es prender justamente donde cada uno tiene esa imaginación y esas cosas. Es que el verdadero órgano sexual es el cerebro. Corín Tellado tenía sus cuestiones eróticas. Sí, claro. Cortázar divide a la literatura erótica en español entre el estilo peludo y el estilo eufemístico. El estilo peludo es francamente ginecológico, y el eufemístico es cuando dos seres se unen en un solo ser que brilla en lontana, etcétera, ¿sí? En una especie de... Ahora, yo me permito decir que, bueno, que el Kama Sutra es un texto fundamentalmente sociológico. Lo ofendiste. Es un texto sociológico, porque no nada más trata de pellizcos, aquí con perdón de mi compadre. No, pero es la parte que me resultó más excitante. Claro, o sea, el Kama Sutra habla de conceptos... de conceptos en conexión con el erotismo humano, lo que dice Pablo, de la cultura, como el 99.9% de las veces que vamos a hacer el amor, no pretendemos reproducirnos, por lo tanto, el resto de las veces necesariamente es una actividad cultural, es un artificio. Y por lo tanto, el Kama Sutra pues, es un texto, como muchos otros, como el Ananga Ranga, también de la India, en donde se conecta toda la vida y las conexiones simbólicas, ¿no? Con la religión, con los valores. O sea, que eso es lo más, lo más antierótico que se puede encontrar un televidente, ¿no? Claro, erótico, por ejemplo, muchos pasajes de las memorias de Casanova, y que son en la novela textos, Rosa, que hay muchísimo erotismo. Es el erotismo que Eduardo dice que no tiene pelos, no sé cómo lo llamó. No, eso es de Cortázar, estilo peludo o estilo eufemístico. Eufemístico, porque además se usan muchas metáforas justamente en el erotismo. Y una metáfora te despierta la admiración por el lenguaje, pero no por el cuerpo. Siento darles este cortón a este tema, pero interruptus. Aquí viene la dichosa interruptus. Hablando del palo cilíndrico o cualquier otro utensilio utilizado para emparejar o nivelar la superficie de la grava, los granos de cereal u otra cosa. La palabra suele usarse en una locución adverbial para hablar de la igualdad en el trato o en el juicio a distintas personas o situaciones. Escríbanos, pónganse en contacto con las redes de la dichosa palabra para llevarse estos espléndidos libros de esta noche. Así es, de el gran José Alvarado, una antología preparada por Margarito Cuellar, hizo la selección y le puso un prólogo.
en Ediciones Cal y Arena. José Alvarado es uno de los periodistas más importantes del siglo XX, destacada por su buen estilo también literario. Bueno, para ustedes este libro que verdaderamente se antoja y que está conectado con mi entrada, Muros, la civilización a través de sus fronteras, de David Frye, un libro de este gran historiador que nos habla desde la más remota antigüedad, desde Mesopotamia, de esta preocupación de las comunidades humanas por defenderse de los demás, separarse de los demás, aislarse de los demás, y que tantas barbaridades y tragedias ha traído a la humanidad. Es un obsequio de Editorial Turner y Noema, una traducción de Eduardo Joros. Y tenemos un libro muy bonito, muy bueno, Concierto en La Habana. Es una selección de textos y con fotografías de quien hace la selección de textos es Orlando González Esteva, poeta cubano. Básicamente son textos, en español, aunque hay uno de Hemingway. Es de Artes de México, en la colección Libros de la Espiral, que dirige Alberto Ruiz Sánchez. Qué bonita manufactura. Está muy bonito. Pues, para que se vayan a echar un vasito de agua fría, nos dejamos en un corte y volvemos rápidamente hasta Nicaragua. Te doy, Claudia, estos versos porque tú eres su dueña. Los he escrito sencillos para que tú los entiendas. Son para ti solamente, pero si a ti no te interesan, un día se divulgarán tal vez por toda Hispanoamérica. Y si el amor que los dictó tú también lo desprecias, otras soñarán con este amor que no fue para ellas. Y tal vez verás, Claudia, que estos poemas, escritos para conquistarte a ti, despiertan en otras parejas enamoradas que los lean los besos que en ti no despertó el poeta. Mi nombre es Jorge Isaac Castillo Castillo, soy nicaragüense. Pues qué padre escuchar a Ernesto Cardenal en acento nicaragüense. Pero es cierto, tengo que hacer la aclaración, yo me equivoqué. La novela más reciente de Federico Reyes Heroles es Sensé, y hablé de un título anterior que también tiene partes eróticas que se llama, si no me equivoco, Ante los ojos de Desiree. Si mi memoria no me traiciona. También quiero aprovechar para enviar un saludo muy cordial y con gratitud a Alejandro y a Ariana Ibarra. Muchísimas gracias y vámonos con más preguntas de nuestro culto público. Nos pide Claudia Gutiérrez Tena que hablemos, esto está rarísimo, de la biblioteca de Iván el Terrible. No de Iván el Terrible, sino de su biblioteca. Bueno, pero pues no puedes no hablar de él, ¿no? El misterio. Claro, el misterio de la biblioteca de Iván. Bueno, sí, en efecto, es un misterio, es de esos misterios como el de el tesoro en el templo de Júpiter capitolino, cuando Alarico saqueó Roma, ¿qué hicieron con todas las riquezas que se llevaron los visigodos del templo? O el tesoro de Moctezuma, iba yo a decir exactamente, el tesoro de Moctezuma, o el tesoro de los templarios, o el tesoro de los cátaros, ¿no? Son de estos tesoros que curiosamente, pues, el Santo Grial. Siguen. El Santo Grial todavía está más legendario, pero digamos, estos tesoros que sí existieron y que, pues, el punto está en si de veras están en algún lugar, los escondieron, se dispersaron o qué. El caso de la biblioteca de Iván el Terrible, este personaje verdaderamente fascinante, tan polifacético, porque fue un genio militar, fue un genio administrativo, fue un extraordinario legislador, pero también fue un loco desquiciado, un tirano cruel verdaderamente que superó a muchos tiranos, lo cual es ya mucho decir, contemporáneo de Felipe II y de Isabel la Católica, de Isabel I de Inglaterra, en la época isabelina, y segunda mitad del siglo XVI. Iván el Terrible, recuerden ustedes que es el primer zar de Rusia que adoptó el nombre zar oficialmente, porque su abuela era la sobrina del último emperador de Bizancio, y por lo tanto,
pues su tío, tío tatarabuelo, diríamos, sería el último zar, el último César. Entonces la palabra zar quiere decir César, y resulta que su abuela se llevó cuando salió de Constantinopla, ahí está la cosa. se llevó la biblioteca. Dicen una parte al menos de la biblioteca, no se sabe qué tanto, pero sí seguro Cuando los se turcos llevó llegan, ¿no? la biblioteca antes de que entraran los turcos de Mohamed II a destruir y a saquear la última gran capital del Imperio Romano que sobrevivía. Entonces se llevó la biblioteca a Roma y luego fue digamos, invitada a casarse con el abuelo de Iván el Terrible, y entonces se casó con el abuelo de Iván el Terrible, y el misterio es si la biblioteca se quedó en Roma, se dispersó en Roma, o se la llevó a Rusia. Muchos dicen que se la llevó a Rusia necesariamente porque Iván el Terrible tenía una biblioteca inmensa y Iván el Terrible siempre aumentó la biblioteca que había heredado de los antiguos gobernantes rusos, y la biblioteca también dicen que parte de la biblioteca de Iván el Terrible, que es cierto, por si había una biblioteca, la tenía metida en los sótanos del Kremlin porque era tan paranoico que escondía sus riquezas y todo, y pues no sabemos si esa biblioteca que tendría, que es lo que dicen, incluso libros que venían de la biblioteca Alejandría y de la gran biblioteca, pues está por ahí todavía escondida en los sótanos del Kremlin. O en es un misterio. Pero es un misterio. ¿Cuántas lenguas nos que... habrán perdido por esas palabras, que esas bibliotecas, que son miles las que hay en todo el mundo, que por guerras y por desastres naturales y por saqueos y demás, se han perdido, ¿no? O sea, es un poco como... Pero la siguen tenía un saqueo, tenía un Yo saqueo. te estoy saqueando porque ya tenemos que darle la respuesta a la dichosa palabra y no la tenía a la mano. Misterio, misterio, misterio. Hay muchos ganadores como Talia López, Juan Costa, Raúl Varela, Carlos Abreu, muchos más. Todos serán medidos con el mismo rasero, todos los ganadores. Y justamente la dichosa palabra de esta noche, la respuesta era rasero. Con lo que uno pone las cosas al ras, como la rasuradora. Señoras y señores, muchísimas gracias. Laura García, Eduardo Casar, Germán Ortega. Nos vemos, nos vemos aquí la próxima semana. Eduardo. Hasta entonces. Como diría José Emilio Pacheco, hasta entonces.